Y es que yo no soy muy drástico al momento de calificar los libros porque siempre veo algún tipo de valor que me aportan, pero en este caso tuve que darle media estrella por primera vez en mi vida a un libro. Hola a todos y bienvenidos, yo soy Juan Carlos y hoy les traigo una reseña muy peculiar porque, como les decía al principio, es la primera vez que le doy media estrella a un libro y a un libro leído con mi club de lectura La Casa de la Esquina. Así que este video tiene el sello de mi club de lectura. Muy bien, el libro, como ustedes ya saben por la miniatura y por el título, es La Biblioteca de la Medianoche del autor británico Matt Haig. Este libro lo comenzamos a leer este año con el club de lectura y este libro que tengo en mis manos me lo regalaron precisamente un miembro del club de lectura, Sonia, a quien le agradezco por haber traído esta obra a mis manos. He visto algunas reseñas, algunos comentarios de este libro y cuando lo comencé a leer y a medida que avanzaba me daba cuenta de lo subjetivo que es el comentar un libro, de lo diferentes que pueden ser las lecturas para cada uno. Y antes de venir aquí a hablar con ustedes, me tomé el tiempo de sentarme de manera lo más objetiva posible a entender qué era lo que no me había gustado de este libro. Y por eso hice una entrada en mi blog antes de venir acá. He aprendido que a veces cuando uno escribe, poner tus ideas por escrito hace que tú pues, las organices, ¿sí? Y que decantes aquellas cosas que en realidad son ruido y dejes aquellas cosas que en realidad importan. Y ese fue el ejercicio que hice una reseña en mi blog, pueden ir a ella, dejé el enlace allí en la descripción y leerles una reseña corta, pero vengo haciendo eso con las reseñas. Antes de venir a grabar un video trato de hacer así sea una pequeñísima reseña del libro para evitar tener exabruptos aquí, tanto buenos como malos con los libros, y tratar de entender bien cuál fue mi experiencia. Y precisamente lo hice con este libro porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno habla de lo malo tiende a hacerlo con más pasión, y por eso yo dije yo no puedo sentarme a hacer una reseña de un libro solo con las cosas malas que he venido viendo a lo largo de la lectura. Por eso me senté y hice mi reseña. Si ven que mi voz está un poquito afectada es porque estoy recuperándome de una gripa, pero pues si dejaba este video para después, luego se me olvida, luego no lo hago porque quisiera hacer las reseñas casi inmediatamente después de terminar de leer el libro. Entonces vamos a comenzar con la reseña. Pues La Biblioteca de la Medianoche trata de Nora Seed. Nora Seed es la protagonista y esta muchacha pues es una muchacha, no, es una joven, una adulta joven que su vida se está yendo al garete. Vemos en los primeros capítulos que hay una espiral descendente en la que ella le van pasando cosas muy malas o poco malas. La magnitud ya es algo subjetivo, ya tú verás qué tan malo es lo que le pasa a ella. Comienza ella a revisar que todo lo que le está pasando en su vida la está llevando a una conclusión, y es que no vale la pena vivir. En el punto en donde ella decide definitivamente terminar con su vida, yo creo que es un punto crucial en la historia, porque ella se quita la vida a través pues, del medio que sea, pero lo que pasa allí es lo interesante, porque cuando ella lo hace, se queda en un limbo, ¿sí? Es decir, no muere, pero se queda en un limbo a la medianoche, que es cuando ella toma la decisión fatal y aparece en una biblioteca. Esta biblioteca está regentada por la señora Elm. La señora Elm es la vieja bibliotecaria de su escuela, que era una persona con la que ella congeniaba y hablaba, ¿sí? Incluso ella aparece en el primer capítulo. Pero lo interesante aquí es que la señora Elm le va a proponer a Nora que revise cuál vida ella sí quiere vivir. Sabemos que viene de una vida que no quiere, pero le dice, mira, aquí están estos libros, cada libro que ves allí es una vida posible que está allí
porque la Nora de esa vida tomó una decisión diferente. Una decisión crucial, una decisión pequeña, no importa, pero esa decisión originó esa nueva vida. Y pues Nora se va a ir con todas las reticencias del caso, porque ella es una persona que ve la vida muy gris, muy oscura, pero entonces va a tomar libros y se va a esas vidas. Se va a esas vidas. Aquí la historia va desarrollándose con Nora visitando estas vidas y viendo en primera persona cómo es ser otra persona, o más bien cómo es tener otra vida, siendo ella misma Nora Sid. Y ella va a tener que tomar una decisión, si vivir una de esas vidas, vivir su primera vida, que es otra opción, o no vivir, ¿no? Esa es como el gran conflicto de Nora durante esta historia. Y nosotros vamos a tener que tratar de comprenderla, ¿sí? Incluso con la decisión que toma al final, que es esperada, no esperada, depende del lector, pero vamos a tener que vivir con ella y entender por qué Nora toma esa decisión. Y ahora voy a hablar de la cosa que me gustó del libro. Yo creo que es la premisa, que suena muy interesante, ¿sí? Porque alguna vez en nuestras vidas hemos tenido un arrepentimiento de una decisión que no quisimos haber tomado o que quisimos haber tomado. Y nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiera tomado o no hubiera tomado esa decisión. Desarrollar una historia con esa premisa me parecía muy interesante y todavía me sigue pareciendo muy interesante. No es algo nuevo, porque yo cuando leía este libro me acordaba de Dickens, porque en el cuento de Navidad con el señor Scrooge es algo similar, ¿sí? Él va a unas vidas en donde él no existe y se da cuenta de cómo viven las personas sin él, ¿sí? Me parece una idea muy, muy similar, me parece muy interesante. Digamos que eso es lo que me gustó del libro, la premisa. Lo que no me gustó, y aquí pues yo creo que está toda la parte más carnuda, más sustanciosa de este video, es eso, ¿no? ¿Por qué no me gustó la biblioteca de la medianoche? ¿Qué le encontré? Porque si ustedes ven mis videos y entran a mi perfil de Facebook, mis calificaciones generalmente son 4, 5, 3, 4, 5. Nunca he dado ni siquiera una estrella, nunca. Porque siempre he encontrado algo en el libro que digo, es por esto que vale la pena leerlo. En fin, pero con este libro me pasó que no encontré y yo al final voy a responder a la pregunta del año, ¿no? ¿Por qué lo seguí leyendo si no me estaba gustando? Porque desde el principio, desde el momento cero, yo comencé a pelear con este libro, y a pelear de la buena manera es a preguntarme por qué estaba escrito así. En fin, ahorita van a ver, pero desde el momento cero, en otro tiempo lo hubiera dejado. ¿Por qué no lo dejé? Lo voy a responder al final. Y de pronto ustedes van a llegar a la conclusión ustedes mismos. La primera cosa que no me gustó fue la trama, porque la trama, tal como está desarrollada, me parece una trama que no tiene un sentido literario ni lógico. La trama, como se desarrolla, abunda en unos detalles que no aportan al conflicto, que lo debilitan, que hacen que el conflicto quede suspendido. Es decir, no hay una sensación de progreso. Porque algunos libros de escritura creativa he leído y mencionan mucho eso, ¿no? La sensación de progreso es lo que nos mantiene. Ustedes revisen algunos libros clásicos, qué sé yo, ahorita se me ocurre Orgullo y Prejuicio. Las personas dirán que el libro es muy denso, tiene muchas páginas, muchas palabras, pero siempre hay una sensación de que uno está yendo hacia algún lugar. En el caso de este libro, yo sentía que el conflicto se suspendía y que me estaban contando vidas que no aportaban realmente al desarrollo de la trama ni al conflicto. Y eso hacía que la escritura, o más bien la lectura, fuera monótona. No sé si me estoy explicando bien cuando tú ves que te están contando más de la cuenta, pero no más de la cuenta como un buen chisme, sino como relleno.
No están aportando al chisme, sino que me están contando lo que está pasando alrededor, que a mí no me interesa porque no me está contando hacia dónde va Nora, cuál va a ser el derrotero, es decir, mentalmente qué está pasando con ella. No, yo creo que la trama no tiene un rigor en el momento de haberla construido, de ver el principio, el medio y el fin. No se vieron bien, y eso lo ves porque en la mitad del libro hay una lentitud casi paquidérmica de contarme con la minucia las vidas que ella va viviendo. Y a las primeras vidas es interesante, pero después tú ves que te están contando lo mismo. Y luego, en la otra mitad, en 1 o 2 páginas, se riegan a contarte 1000 vidas, una tras de otra, como diciendo, uy, me cogió la tarde, toca correr para mirar, para que tú veas, lector, que en realidad está viviendo muchas vidas y que la conclusión a la que va a llegar, pues es porque vivió mucho. Y eso me pareció sumamente desagradable porque no vi juicio en el momento de construir la trama. Es la primera cosa que yo observo así de manera general. La segunda cosa, yo creo que es una de las que más me impactó, son los personajes y la construcción de los personajes. Es decir, Nora es el personaje más relevante. Pero la imagen que me llevé de Nora es que es una víctima de las cosas. Sí, no voy a disminuir lo que le pasó para nada, porque para algunos, lo que nosotros vivimos es muy subjetivo. Para algunos la pérdida de su trabajo es el fin de su vida, para otros no tanto. Para unos que acabe sus relaciones, se acabó mi vida, y eso es válido porque son nuestras emociones. Entonces no voy a disminuir lo que se describe que le pasa. A mí lo que no me cuadra es que Nora no tenga matices oscuros. Es decir, claro, su vida es oscura porque está muy triste todo el tiempo, pero ¿dónde queda el egoísmo? ¿Dónde queda la envidia? Son cosas que no se tocan. Entonces, el personaje de Nora me parece un personaje hecho a la medida del mensaje. Y me vas a escuchar mucho decir eso, ¿no? Está hecho a la medida del mensaje. Yo quiero dar el mensaje de que vale la pena vivir, por lo tanto mi personaje debe ser así. Entonces eso le quita humanidad al personaje, ¿sí? Le quita humanidad. Y es el personaje más relevante. Los demás personajes del libro, yo no los veía como seres humanos, sino como caricaturas hechas a la medida de lo que el autor quería decir y de lo que se quería que uno concluyera. Entonces, el hermano, el papá, la mamá nunca aparece, la amiga, los novios, el esposo, lo que sea, eran personajes sin matices, totalmente buenos, totalmente malos, anodinos, pero que no respiraban. Yo entiendo que no todos los personajes se explican, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acordándome de Orgullo y Prejuicio, que es un libro que estoy escuchando, sí, o sea, la hermanita Katy, o Lidia sí, pero Katy, por ejemplo, no se entiende muy bien, es un persona, pero a pesar de que no se ahonda mucho, Katy es una personalidad, ¿sí? Ya tiene su propia personalidad, y esto es lo que yo veo que aquí no se ahonda, se meten personajes que al final no tienen ningún impacto en las decisiones ni en el desarrollo del conflicto, están allí como relleno. Y eso molesta porque es como ruido. Entonces una persona viene, la saluda, tú crees que esta persona va a tener algo que ver, hace que ella sienta algo, desaparece. No hay ningún sentido de ese personaje allí. El personaje, digamos que el segundo más relevante, yo diría que es Joe, el hermano, la amiga Izzy. Pero no, totalmente planos sin matices. Y lo digo así, de pronto estoy siendo injusto con esos personajes, pero de verdad es la impresión que tengo ahora habiendo terminado el libro. De los personajes, yo creo que fue lo que más me impacta en un libro, que el personaje parezca como una marioneta del narrador o del autor. Me impacta muchísimo. Entonces, los personajes. Tercero, el mundo, la creación de este mundo de ficción. Lo mismo, ¿no? Se me venía una y otra vez a la cabeza falta de rigor, falta de juicio, tanto del autor como de los editores. Es decir, yo estoy creando un mundo de ficción con unas reglas
Al principio se ven. Son reglas difusas, reglas que no son muy claras. Está bien. De pronto no es necesario hablar de todas las reglas, pero no las rompas. No crees ambigüedad en el mundo que estás creando solamente para que el mensaje que estás queriendo dar pues se dé. Lo que yo veía aquí es que las reglas que se establecieron se rompían, se metían nuevas reglas, como por ejemplo cómo ella se va a una vida y cómo regresa, por qué la biblioteca a veces se desestabiliza y por qué se estabiliza. Esas cosas que van sucediendo, yo inmediatamente me preguntaba por qué se violan las reglas que yo mismo creo para mi mundo, y la única respuesta a la que yo llegaba era porque el guión lo necesitaba, porque el mensaje necesitaba que así fuera. Y eso me descolocaba bastante. Si ustedes ven este libro, yo no rayo los libros, no escribo sobre ellos, pero este libro sí. Coloqué muy pocos post-its, desistí después porque me parecía que nada de lo que yo veía era relevante. Sin embargo, sí escribía los márgenes, o sea, yo me mantenía peleando con eso, y cuando detectaba una falla, mire aquí, a veces escribía pastorales, porque en realidad me parecía inaudito que un autor y la editorial se pasaran por alto las reglas del mundo solamente por el mensaje. Entonces, por aquí yo escribí, al final dice, hay que acoplarse a que la historia, los personajes y por tanto la obra están al servicio del mensaje. Entonces el mundo es otra de las cosas que no me gustó, cómo está construido ni cómo se manejó. Por último, no sé si me está olvidando algo, pero estaba pensando aquí, yo creo que el estilo me pareció que era agotador. Era agotador leer el libro, porque claro, cada autor tiene su estilo, y no voy a desconocer que, por ejemplo, Ensayo sobre la lucidez de José Saramago también me parecía cansado, ¿sí? Por el estilo del autor, por el tema, se mezclaban varias cosas, pero a diferencia de la Biblioteca de la Medianoche, a pesar de que el estilo me cansaba, yo veía que cada cosa estaba puesta en su lugar por algo, y de la mitad del libro para allá me acoplé al estilo del autor y seguí leyendo porque no podía parar, porque me interesaba mucho todo, tanto el mensaje como la historia que me estaban contando. Entonces el estilo, y aquí en el estilo voy a meter al narrador, que fue una de las cosas que más critiqué del libro durante todo el libro. Era el narrador. Yo creo que es un desacierto tanto el tipo de narrador como su carácter, ¿sí? Este narrador todo el tiempo te está sugiriendo en qué pensar. ¿Qué cosa tan molesta? ¿Será que Nora está pensando esto? Ella hace eso quizá por esto. No sé cuántas veces dijo quizá. A veces en un mismo párrafo yo decía, ¿cuántas veces me vas a decir quizá? Porque si todo es quizá, o sea, si todo es, todo hay incertidumbre, entonces ¿qué es lo seguro? No hay nada mejor que un narrador. Bueno, el narrador puede tener opinión propia. Acordándome de José Saramago, el narrador tiene una opinión, digamos, propia, tiene una posición, es un narrador sarcástico, satírico, irónico, pero así es, ¿sí? No te está queriendo convencer de nada, él piensa así. Pero este narrador, yo creo que es el arquetipo de narrador contrario a lo que los autores mencionan en sus libros de escritura creativa que debe ser. Es decir, un narrador debe mostrarte las cosas a través de los pensamientos, de las acciones, de lo que pasa, y no contarte, ¿sí? Y este narrador hace lo contrario, te lo cuenta, te guía, es muy aleccionador, muy paternalista, como que venga, le voy a mostrar, ¿sí? Ella piensa esto por esto, ¿sí? No vaya a pensar otra cosa. Me pareció sumamente desagradable el narrador. Y nada, yo pienso que, no sé, de pronto reescribir esta historia como un relato breve, porque la premisa puede ser un hecho único de un cuento. Hubiera sido una historia más potente, disminuirle el 80, el 70, el 60% del libro. Creo que la historia hubiera tenido más injundia, cambiar el narrador,
por un narrador de pronto en primera persona, ¿sí? Que obligara al autor a pensar, a ponerse en los zapatos de una persona con depresión, que es finalmente lo que yo creo que tiene Nora, ¿no? O más bien mentiras. Nora tiene depresión según lo que cuentan en la historia. Entonces el narrador yo creo que es la cereza del pastel y que yo dije no aguanto. Y ahora, ¿por qué seguí leyéndolo? Pues básicamente lo seguí leyendo porque lo estaba leyendo con mi club de lectura y yo soy el moderador del club de lectura. Por tanto, no debía dejarlo si ellos querían seguir leyéndolo. Aproveché esta situación para aprender. Y yo creo que eso es algo valioso que me dejó esta lectura, que aprendí mucho más acerca de la construcción narrativa, de qué me gusta y no me gusta en una obra. Porque hay que diferenciar, ¿no? La historia puede ser muy interesante, pero si no me la sabes contar, es decir, si la obra literaria no está bien hecha, pues la historia pierde poder. Y yo creo que eso es lo que pasa aquí. Y traté de entender mucho a las personas que leyeron la obra y les gustó. Y entiendo que puede hacer que la historia sea muy interesante y en el momento de su vida como lector les parezca muy buena la obra. Pero en realidad, en cuanto a construcción narrativa, con lo poco que sé de construcción narrativa, yo no calificaría esto como una obra literaria de ficción. Más bien, yo creo que esto es no ficción. Y han metido una fábula, no, una historia para tratar de soportar el mensaje que se quiere dar de no ficción, pero no lo clasificaría como una novela, ¿sí? No, Ernest Hemingway se arrancaría los ojos porque según la teoría de Hemingway, pues uno debe, claro, la historia es todo el témpano de hielo, pero uno debería contar solo lo que se ve, el iceberg, es decir, cortar de toda la historia y darle la oportunidad al lector de sacar sus conclusiones, que el narrador cuente la verdad, cuente lo que ve, no lo que yo quiere que yo vea, ¿no? Lo que él quiere que yo vea, ¿no? Listo, yo creo que eso es todo. Mis respetos para todas las personas y para el mismo autor, claro está. A los que la leyeron y les gustó, respeto muchísimo esa opinión. A los que no les gustó, los entiendo por qué. No les voy a decir como nunca les he dicho que no lean ese libro, que lo odié, no me gusta esa palabra con los libros, porque yo he escuchado a personas que este libro ha sido el preferido de su año lector y que les marcó, que les ayudó incluso. Un contacto que tengo en México me dijo que le impactó, que le ayudó. Entonces, ¿quién soy yo para decirte que no leas un libro que ha ayudado a muchas personas? ¿Sí? No creo que tenga yo ese derecho. Léetelo. Y si te lo has leído, pues nada, aquí conversamos sobre qué te parecen mis subjetivas opiniones sobre este libro, si estás o no estás de acuerdo, qué le ves, si te gustó, qué fue lo que viste de valioso en esta obra. Me gustaría mucho conversar porque es un libro que me parece interesante en la medida en que tiene opiniones muy encontradas en internet, ¿no? O les gusta mucho o como yo, no, les dio media estrella. Pero nada, para eso estamos aquí, para hablar de la lectura, para hablar de lo diversa que pueden ser las opiniones de los lectores, para hablar de la infinidad de obras tan diferentes que hay en el mundo y cómo nos pueden aportar valor a todos. Si te gustó este video, dale like. Recuerda que ese like y esa suscripción pues no es un capricho de los creadores de contenido, sino que en realidad el algoritmo ayuda a diseminar más el contenido si tú le das me gusta. Entonces, pues no te quita nada y darle un me gusta o un no me gusta, no importa. Dejar un comentario, hacer chiquitico un hola, porque también esa interacción le ayuda al algoritmo. Y compartir el video con aquellas personas que tú crees que les va a interesar este tipo de contenido. Yo los dejo por aquí, les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí en el video y les deseo felices lecturas.